No sé cuando estés grabando, güey. Ya está grabando. Va, empezamos entonces. Hola, muy buenas tardes, compañeros y maestros. El día de hoy vamos a explicarles acerca del tema de regulación de la respiración. Mi equipo está conformado por Esaú, Esaú Reyes Díaz, Rocío Castañeda Betanzos, Hernán Rodríguez Casarín y su servidora, Jessica Salinas. La siguiente. Bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca de 5 temas, lo que es el centro respiratorio, el control químico de la respiración, el sistema de quimiorreceptores, la regulación de la respiración durante el ejercicio y otros factores que influyen en la respiración. Bueno, nos habla de que el sistema nervioso ajusta la velocidad de la respiración alveolar casi exactamente a las demandas del cuerpo. De esta manera, haciendo que las presiones de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial apenas se vean alteradas, incluso durante la actividad física extenuante. Por lo tanto, tenemos el centro respiratorio, se encuentra dividido en 3 principales grupos neuronales, localizados bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Estos son el grupo respiratorio dorsal, que se encuentra localizado en el área ventral del bulbo y su principal actividad es la inspiración. El grupo respiratorio ventral se encuentra en el área ventrolateral del bulbo y su principal actividad es la expiración. Y un centro neumotáxico que se encuentra ubicado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia y su actividad es controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. A continuación hablaremos un poco más a fondo de ellos. La siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, empezamos con el primer grupo, que es el grupo dorsal respiratorio. Está encargado de la inspiración y el ritmo. Nos habla que tiene la función más importante de los 3 grupos. Su longitud es casi equivalente a la longitud de todo el bulbo raquídeo y sus neuronas están localizadas mayormente en el núcleo del tracto solitario, entre otras sustancias adyacentes del bulbo. Bueno, aquí en este núcleo del tracto solitario se tienen sus terminaciones sensitivas los nervios vago y glosofaringeo, que transmiten señales hacia el centro respiratorio desde los quimiorreceptores periféricos, barroreceptores y entre otro tipo de receptores de los pulmones. Um, del,
hablando de lo que en su actividad de ritmo se dice que son descargas inspiratorias rítmicas. Aquí se genera principalmente el ritmo básico de la respiración y que aunque tenga seccionadas gran parte del sistema nervioso, este grupo sigue emitiendo estas descargas repetitivas de potenciales de acción neuronales inspiratorios. Existe una señal de rampa respiratoria, la cual comienza con una señal nerviosa hacia el diafragma de manera débil y aumenta continuamente durante aproximadamente 2 segundos. Después se interrumpe de manera súbita durante aproximadamente los siguientes 3 segundos, en los cuales se produce la inactivación de la excitación del diafragma. Queda como resultado el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica para que de esta manera se produzca la expiración. De esta forma se controlan dos características importantes, que es una, durante la respiración forzada, la rampa aumenta y hace que los pulmones se llenen más rápido, que sería el control de la velocidad de aumento de la señal de rampa. Y la segunda, que es el punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa, es el control de la frecuencia respiratoria, que en cuanto más pronta sea esta interrupción, menor será la duración de inspiración y expiración, aumentando así la frecuencia respiratoria. Bueno, hablando del centro neumotáxico, este es el que limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Está ubicado dorsalmente en el núcleo parabraquial de la parte superior de la protuberancia. Transmite señales a la zona inspiratoria y su principal tarea es el control del punto de desconexión de la rampa de inspiración, así controlando la fase de llenado del ciclo, explicándonos que si hay un impulso neumotáxico débil, la duración de la inspiración va a aumentar hasta más de 5 segundos, haciendo que el llenado de los pulmones sea abundante y la respiración, la frecuencia cardíaca de las respiraciones por minutos sea de 3 a 5. Y si hay una actividad intensa, la duración de la inspiración va a ser de 0.5, el llenado de los pulmones va a ser ligero y las respiraciones por minuto van a ser de 30 a 40. Bueno, el grupo respiratorio ventral está localizado a ambos lados del bulbo raquídeo. Se encuentra 5 milímetros anterior y lateral al dorsal. Y este se encuentra en los núcleos ambiguo rostralmente y retroambiguo caudalmente. Nos explica que difiere del grupo dorsal en varios aspectos importantes. Uno, serían las neuronas inactivas durante la respiración tranquila y normal. Este permanece casi totalmente inactivo durante esta respiración. El siguiente sería el ritmo básico. Al parecer las neuronas no participan en esta oscilación rítmica básica. El tercero es el impulso respiratorio. Cuando el impulso respiratorio aumenta, hace que las señales
vayan hacia las neuronas ventrales y así de esta manera contribuye al impulso respiratorio adicional. Estimulación eléctrica nos dice que hace que estas neuronas contribuyan en tanto a la inspiración como en expiración, siendo muy importantes las señales de expiración potentes, así actuando como mecanismos de sobreestimulación cuando son necesarios los niveles altos de ventilación pulmonar y especialmente durante el ejercicio intenso. Hablando acerca del reflejo de insuflación de Herring-Brauer, nos dice que los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores activan una respuesta adecuada que desconecta la rampa de inspiración. Este reflejo aumenta la frecuencia de respiración como el centro neumotáxico. Tiene receptores de distensión localizados en la pared muscular de los bronquios y los bronquiolos, que transmiten señales a través del vago y llegan hacia el grupo dorsal. Este reflejo principalmente es un mecanismo protector, ya que solo va cuando el volumen aumenta hasta 3 veces de su valor normal, que es decir, hasta 1,5 litros de respiración, para así impedir una insuflación pulmonar excesiva. Bueno, a continuación tenemos el tema de control químico de la respiración por otro de mis compañeros. Bueno, les voy a hablar acerca de lo que es el control químico de la respiración. Bueno, el principal objetivo, el objetivo último de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de oxígeno, CO2 y iones hidrógeno en los tejidos, por lo cual el exceso de CO2 e hidrógeno actúan sobre el centro respiratorio de manera directa, haciendo que se produzca un aumento de la intensidad de las señales motoras, tanto inspiratorias como expiratorias. El oxígeno, al contrario, actúa sobre los quimiorreceptores periféricos, localizados en los cuerpos carotídeos y aórticos, y estos quimiorreceptores a su vez transmiten señales nerviosas adecuadas al centro respiratorio para controlar la respiración. Sobre los quimiorreceptores lo vamos a ver más adelante con uno de mis compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la regulación del dióxido de carbono y los iones hidrógeno. Y bueno, hay una zona quimiosensible que está localizada bilateralmente en el bulbo raquídeo. Y bueno, esta se encuentra debajo, a 0.02 milímetros debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo y es sensible a las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre y las concentraciones de iones hidrógeno. Estas neuronas detectan fácilmente lo que es el ion hidrógeno, ya que son especialmente excitadas y bueno, el ion hidrógeno no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Las modificaciones de la concentración de iones hidrógeno en la sangre tienen efecto menor que las modificaciones del dióxido sanguíneo, ya que, como dijimos, los iones hidrógenos son los que más excitan estas neuronas, pero no atraviesan tan fácilmente la barrera hematoencefálica. Por lo cual, el CO2 es el que estimula la zona quimiosensible, pero no de manera directa, porque este efecto es a través de lo que es la estimulación de que si el dióxido de carbono se une al agua de los tejidos, entonces este se va a volver un ácido carbónico. Este ácido carbónico, al entrar, se va a, a separar en lo que es el ion hidrógeno y
bicarbonato. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, el ion hidrógeno no va a entrar tan fácilmente a la barrera hematoencefálica, por lo cual el que lo va a atravesar con facilidad va a ser el dióxido de carbono. Así que este efecto lo tiene ya dentro el dióxido de carbono, que se va a unir al agua, se va a convertir en ácido carbónico. Y bueno, el ion hidrógeno y el bicarbonato liberados, el ion hidrógeno especialmente va a ser el que va a aumentar la presión parcial sanguínea y tiene este efecto estimulador sobre la respiración. Estos dos líquidos del aumento de presión parcial sanguínea y la presión parcial del líquido intersticial y cefalorraquídeo reaccionan inmediatamente con el agua para formar los nuevos iones hidrógeno y así estimulan esta zona quimiosensible. Y bueno, lo que van a hacer es excitar las neuronas detectoras de la zona quimiosensible. Y estas zonas, bueno, estas neuronas lo que van a hacer es aumentar la actividad del centro respiratorio para modificar el dióxido de carbono. Después de este aumento de la elevación del dióxido de carbono sanguíneo, hay bueno, como dijimos, va a haber una excitación del centro respiratorio y esta va a ser intensa en las primeras horas al principio de ese aumento de dióxido de carbono, pero va a disminuir gradualmente hasta un quinto del efecto inicial a lo largo del 1 a 2 días siguientes. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esta disminución se debe al reajuste renal que se hace de la concentración de iones hidrógeno de la sangre circulante de nuevo hacia niveles normales, lo que consiguen un aumento del bicarbonato sanguíneo y bueno, es el que se une al iones hidrógeno en la sangre y del líquido cefalorraquídeo para reducir así sus concentraciones. A lo largo de un periodo de horas, el bicarbonato difunde a través de la barrera hematoencefálica y sangre líquido cefalorraquídeo, lo cual consigue aumentando el bicarbonato y bueno, este va a combinarse con el ion hidrógeno que esté ahí y va a reducir igual sus concentraciones, haciendo que, por tanto, una modificación del CO2 y este pues tiene un efecto agudo, potente en el control del impulso respiratorio, pero cuando es un efecto crónico es débil, ya que después hay una adaptación que, como dijimos, bueno, esto sirve por el reajuste renal y pues esto es de lo que hablamos cuando es del ácido base de renal que nos ayuda. Bueno, esta gráfica nos muestra cuantitativamente los efectos de la presión parcial del CO2, la sanguínea y el pH. Se puede observar un aumento muy marcado de la ventilación que produce un aumento de la presión del dióxido de carbono en el intervalo de entre 35 y 75 milímetros de mercurio, lo que demuestra el gran efecto que tienen las modificaciones del dióxido de carbono en el control de la respiración. Por el contrario, cuando esta magnitud del efecto de la modificación de la respiración entra entre lo que es el 7.3 y 7.5, es menor de una décima parte del que se muestra acá. Y bueno, los cambios en el oxígeno tienen un efecto directo pequeño en el control del centro respiratorio. Como dijimos, este va a tener su mayor efecto en lo que son los quimiorreceptores periféricos, pero en el control del centro respiratorio, bueno, el sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno libera cantidades casi exactamente normales de oxígeno, aun cuando la presión parcial de oxígeno varía desde 60 milímetros de mercurio hasta 1000 milímetros de mercurio. Por tanto, excepto en situaciones especiales, se puede producir una liberación adecuada de oxígeno a pesar de estas modificaciones de la ventilación pulmonar. Su valor menor a la mitad, hasta 20 veces el valor normal, entonces no hay tanto problema. Pero cuando la presión de dióxido de carbono, tanto sanguínea como tisular, se modifican de manera inversa a la tasa de ventilación pulmonar, estos procesos de ebullición animal han hecho que el CO2 sea el principal factor que controla la respiración, no el oxígeno.
Por lo tanto, la ausencia de oxígeno, en situaciones especiales en las que los tejidos tienen problemas por ausencia de oxígeno, el cuerpo tiene un mecanismo especial para el control respiratorio localizado en los quimiorreceptores periféricos. Pero este mecanismo responde cuando el oxígeno sanguíneo disminuye demasiado, principalmente por debajo de la presión parcial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. Y bueno, esto lo vamos a ver a continuación con mi compañero Esaú Franco. Bueno, pues, como lo decía mi compañero Rocío, el sistema está dado como tal por los quimiorreceptores periféricos. Entrando más en detalle, van a controlar lo que es la función el oxígeno, va a controlar su función de estos quimiorreceptores en la periferia del organismo. Ahora, como tal, se va a dar o se van a activar por las modificaciones de oxígeno, pero eso no significa que como tal se quede fuera el CO2 o los iones de hidrógeno, no. Estos actúan sobre los quimiorreceptores periféricos como un segundo excitador. No son tan importantes como el oxígeno, pero igual pueden excitar estos quimiorreceptores. Ahora, estos quimiorreceptores van a transmitir señales sensitivas al centro respiratorio encefálico, como ahorita se los voy a mencionar más adelante por qué. Siempre van a estar expuestos a las presiones de oxígeno arterial. Entonces, por eso son demasiado sensibles. ¿Por qué? Porque nunca están en contacto con sangre venosa y siempre tienen la misma presión de oxígeno que la sangre arterial. Ahora, se encuentran en dos partes esencialmente y se van a dividir en los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Los cuerpos carotídeos van a estar bilaterales a las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes y van a mandar señales por parte hacia el bulbo raquídeo por parte del nervio glosofaringeo. Como se mencionó al inicio, el glosofaringeo principalmente inerva lo que es la zona ventral. No, la zona la otra zona, no me acuerdo cómo se llama. Por otro lado, también vamos a tener los cuerpos aórticos que se van a encontrar a lo largo de todo lo que es el callado de la aorta. Va a estar inervado por los nervios vagos, igual van a llegar a la zona respiratoria dorsal. Entonces, como tal, estos son con un mecanismo similar a la zona dorsal y un poco parecida a la neumotóxica. Ahora, los quimiorreceptores van a depender de la disminución de oxígeno arterial. Entonces eso nos quiere decir que la presión de oxígeno arterial va a ser como tal un factor para desencadenar su excitación. Generalmente van a estar muy susceptibles a la excitación siempre y cuando la presión de oxígeno arterial se encuentre entre 30 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio, que como tal se empiezan a excitar desde que llegan a los 70 milímetros de mercurio, porque es donde se considera una hipoxia aguda. Pero cuando baja por abajo de esta cantidad, va a haber como tal una mayor susceptibilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la hemoglobina pierde gran cantidad o gran capacidad de difundir oxígeno bajando ahora sí que, valga la redundancia, por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Ahora, también va a estar excitados por el aumento del CO2 y también por los iones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque recordemos que al disminuir la presión de oxígeno, puede también incrementar la presión de dióxido de carbono y también recordemos que esto nos va a causar la producción de más iones de hidrógeno y puede excitar la zona hematocefálica, bueno, la zona que se encuentra después de la barrera hematocefálica. Ahora, por otro lado, recordemos que esta estimulación va a estar completamente dada en su mayor esplendor por la falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno va a excitar o va a ayudar a excitar las células glómicas, que son células
son glomerulares, son en forma de globos. Estas van a producir como tal la transfusión de las señales nerviosas sensitivas a partir de la sinapsis directa y la sinapsis indirecta. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en contacto con los nervios sensitivos y pueden, por medio de estos, hacer contacto por sinapsis, ya sea directamente o indirectamente. Ahora, ¿cuál es el efecto de la presión de oxígeno arterial baja y cómo estimula la ventilación? Recordemos que en dado caso de que la presión de oxígeno se encuentre baja, pero la presión de CO2 y los hidrógenos se encuentran normales, siempre se va a dar esto cuando son presiones menores a 100 milímetros de mercurio, pero no llegan hasta los 70 milímetros de mercurio. Esto va a ocasionar que, como el oxígeno es menor y la presión de oxígeno está cayendo, va a aumentar por medio de la estimulación de la zona dorsal, por medio de los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, la estimulación de esta zona dorsal. Ahora, esto puede llegar a ser al doble o 5 veces más, 10 veces más de lo habitual, dependiendo de la presión de oxígeno, porque, por ejemplo, ya a presiones muy bajas, menores a 60 miligramos de mercurio, puede llegar a multiplicar esta ventilación hasta 5 veces. Por otro lado, tenemos también que la respiración a nivel del mar se regula principalmente por la presión de dióxido de carbono y por la cantidad de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque generalmente recordemos que a nivel del mar se encuentra una presión en la atmósfera, entonces se va a encontrar la mayor cantidad de oxígeno a una atmósfera que en las altas montañas. ¿Por qué? Bueno, recordando que el aire de la atmósfera entra hacia la cavidad de los pulmones, recordemos que se va a encontrar enriquecida con un 21% de oxígeno. Entonces, a mayor nivel del mar, bueno, entre más está el nivel del mar, mayor va a ser esa cantidad de oxígeno o mayor esa concentración. Entre más alto sobre el nivel del mar, menor va a ser ese porcentaje de oxígeno. Entonces, en el caso de las personas que se encuentran a nivel del mar, no va a ser tan estimulado por el oxígeno porque se encuentra en gran cantidad. A diferencia de esto, va a ser más regulado la ventilación por la presión de dióxido de carbono y los hidrogeniones. Ahora, esto nos va a llegar al siguiente punto, que es la aclimatación. Recordemos que las personas que se encargan de escalar, de los deportes de alta montaña, siempre sufren algo llamado mal de montaña. El mal de montaña está dado principalmente por la falta de oxigenación de el encéfalo. Generalmente esto se da en las personas que cambian de presiones drásticamente. ¿A qué me refiero con esto? Son personas que se encuentran en un nivel más cercano al mar y quieren subir de pronto muy rápido a miles de metros por nivel del mar. Entonces esto nos va a ocasionar un mal de montaña. Y ahora, la aclimatación, ¿cómo tiene que ver en esto? Bueno, las personas que suben o aumentan a nivel del mar van a presentar este mal si no se aclimatan. La aclimatación tiene un plazo tardado de 2 a 3 días y generalmente esta aclimatación se va a dar por la pérdida de 4/5 partes de la sensibilidad en el encéfalo, en el tronco encefálico, de la presión de dióxido de carbono. Porque recordando cómo es la respiración a nivel del mar, a cómo es la respiración en las altas montañas. Generalmente en las altas montañas se encuentra menor cantidad de oxígeno y a nivel del mar se encuentra en mayor abundancia. Ahora dejo a mis compañeros Hernán y Jessica que continúen con la siguiente parte.
Ok. Hablando acerca de otros factores que influyen a la respiración, tenemos lo que es el control voluntario de la respiración, que dice que durante ciertos periodos breves de tiempo se puede controlar de manera voluntaria, aunque esto puede llegar a producir alteraciones graves de la presión de dióxido de carbono, del pH y de la presión de oxígeno en sangre. Tenemos el efecto de receptores de irritación de las vías aéreas. Nos explica que en el epitelio de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos, se tienen terminaciones nerviosas que son estimuladas por muchos factores. Estas son los receptores pulmonares de irritación. Estos son los que producen lo que es la tos y el estornudo, como lo analizamos en temas anteriores, y puede producir una constricción bronquial en enfermedad como el asma y el enfisema. Tenemos la función de los receptores J pulmonares, que se dice que están en yuxtaposición de los capilares pulmonares en las paredes alveolares, por eso son denominados de esta manera receptores J, y que se estimulan especialmente de ingurgitados de sangre, como se produce en el edema pulmonar. Estos también pueden producir una sensación de disnea. Tenemos edema cerebral. Nos dice que la actividad puede ser completamente desactivada o simplemente se deprime. Todo esto por por edema cerebral agudo que se debe a alguna conmoción cerebral. Y de anestesia puede ser causada una depresión de la respiración o o de parada respiratoria por una sobredosis. Bueno, ok, continuando con la presentación, voy a hablar acerca del aumento en la respiración, de la regulación de la respiración durante el ejercicio. Bueno, en la siguiente figura podemos observar el efecto del ejercicio en torno al consumo de oxígeno y a la ventilación total. Podemos observar que hay una elevación de ambas variables durante el ejercicio. Y también podemos destacar que en el ejercicio hay un aumento en el metabolismo de oxígeno, hay un aumento de la ventilación alveolar y hay un aumento en la formación de CO2. Sin embargo, cabe destacar que el aumento en el consumo de oxígeno y la elevación de la presión parcial de CO2 y la disminución de la presión parcial de O2 no están relacionadas con la ventilación alveolar, con el aumento en la ventilación. Bueno, no están relacionadas con el inicio del aumento de la ventilación. Sin embargo, bueno, ese es el mecanismo por el cual se lleva a cabo la regulación de la respiración durante el ejercicio. Ok, cuando una persona realiza ejercicio, el encéfalo transmite impulsos motores que llegan a los músculos que realizan el ejercicio. De esos impulsos motores también parten vías colaterales, impulsos colaterales que van hacia el tronco del encéfalo, y estos impulsos colaterales llegan al centro respiratorio y son los que inician con un aumento en la ventilación previo a la realización del ejercicio. Ok, aquí podemos observar una relación que hay entre estos factores nerviosos y los factores químicos en la realización del ejercicio en el transcurso de un minuto. Podemos destacar que al inicio hay un aumento instantáneo de la ventilación alveolar, como podemos observar en la línea roja de abajo, que va de 6 litros por minuto y puede subir hasta 20 veces. Y este aumento casi instantáneo inicial de la ventilación alveolar
conlleva a un descenso en la presión parcial de CO2 arterial, como podemos observar en el segundo punto y en la gráfica de arriba. Esto nos denota una estimulación anticipatoria por parte de los centros respiratorios en torno a la realización del ejercicio. Ok, esta una figura que muestra que muestra a una persona en la línea inferior verde, que no está realizando ejercicio y una persona que sí lo hace. Podemos observar el aumento de 20 veces de la respiración cuando una persona realiza ejercicio en relación con una persona que se encuentra en reposo. A su vez también podemos destacar que de la persona que está en ejercicio, la ventilación está estrechamente relacionada con la presión parcial de CO2. Si la presión parcial de CO2 disminuye o aumenta, también disminuye o aumenta la ventilación alveolar. Ok, voy a hablar ahora acerca del mecanismo básico de la respiración de Kane-Stock. El mecanismo básico de la respiración de Kane-Stock básicamente es una diferencia en torno a la presión parcial de estos dos gases de los que he estado hablando, en torno a la sangre pulmonar y a la sangre que llega al encéfalo. En una situación en la que una persona respira demasiado, se produce esa sangre ventilada, lleva un aumento un aumento del O2 y una disminución del CO2, lo cual con lo cual esa sangre que está en los pulmones, que está muy ventilada, llega posteriormente al centro respiratorio. Hay un retroceso en torno a la sangre que está en ese momento en los pulmones y a la sangre que llega a los centros respiratorios, ilustrada en esta figura con la línea azul. Esa sangre llega a los centros respiratorios y como los centros respiratorios determinan que esta sangre está muy oxigenada y muy ventilada, tiene muy poco CO2, entonces se deprimen los centros respiratorios y llevan a cabo una depresión también en torno a la respiración, a la ventilación. Disminuye la ventilación y por consiguiente hay un aumento del CO2 y hay un aumento del CO2 y hay una disminución del O2. Después esta sangre vuelve a llegar a los centros respiratorios y el ciclo se repite. Sin embargo, esto no se lleva a cabo en una situación normal porque existen un mecanismo compensador en el cual la elevada concentración de O2 y de CO2, tanto en los líquidos tisulares como en la sangre, fungen como un sistema de amortiguamiento en torno al mecanismo de Kane-Stock. Sin embargo, en situaciones patológicas, como puede suceder en insuficiencia cardíaca grave y en las lesiones de los centros respiratorios del encéfalo, esto no se lleva a cabo. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca grave hay un retraso prolongado en transporte de sangre desde los pulmones hacia el encéfalo. Hay un retraso muy grande en torno a la sangre, hay una variación grande en torno a la sangre que hay en los pulmones y a la sangre que está en ese momento en los centros respiratorios. Otra situación se puede dar en las lesiones de centros respiratorios en los cuales la retroalimentación negativa tiene un efecto muy elevado sobre de los centros respiratorios, por lo cual un descenso en una sangre muy ventilada conlleva a una depresión de los centros respiratorios muy exasperante. Ok, ahora voy a hablar acerca de la apnea del sueño. Hay dos tipos básicos de apnea del sueño. Está la apnea obstructiva del sueño y la apnea del sueño central. En la apnea básicamente es una interrupción espontánea de la respiración. Se puede dar cuando una persona está despierta o cuando una persona, bueno, la apnea del sueño se da cuando una persona está dormida.
La apnea obstructiva del sueño está asociada principalmente a la obstrucción nasal, a una lengua muy grande. Está también relacionada a personas con sobrepeso, con obesidad, personas que tienen alguna situación que impida eh, que obstruya la vía aérea superior. Por ejemplo, pueden ser una lengua muy grande, aumento del tamaño de las amígdalas, ciertas formas del paladar que aumenten la resistencia al flujo aéreo hacia los pulmones durante la respiración, acumulaciones grasas alrededor de la faringe o de tejidos blandos. A su vez, estas interrupciones de sueño que pueden ser de 300 a 500 interrupciones de la ventilación, este, las cuales pueden ser de 10 segundos o más, tienen algunos efectos adversos como son somnolencia diurna excesiva, actividad simpática elevada, frecuencia cardíacas elevadas, hipertensión pulmonar y sistémica y aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, la apnea del sueño central es similar a la apnea a la apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, la apnea del sueño central no tiene mucho que ver en torno a la obstrucción de la vía aérea superior. En su lugar, la apnea obstructiva del sueño se da por la interrupción del impulso del sistema nervioso central hacia los músculos ventilatorios. Este, Eso se puede dar por lesiones en los centros respiratorios o por alteraciones del aparato neuromuscular respiratorio. También podemos destacar que la apnea del sueño, el número uno es la apnea obstructiva del sueño, es la más común. En segundo lugar, puede ser una combinación entre la apnea obstructiva del sueño y la apnea del sueño central. Y por último, esta equivale a un 15%. Y en último lugar, podemos destacar la apnea del sueño central, la cual va en torno al 1% de las apneas del sueño.